Muy buenas, hoy en Tragis TV aprenderemos a jugar a Three Sisters. Three Sisters es un juego roll and write, que roll and write básicamente significa que tiras unos dados y luego con un boli o con un lápiz pues vas marcando cosas en unas hojas, donde tendremos que gestionar nuestro jardín trasero de nuestra casa, que tiene de todo. Tiene un montón de cultivos, tiene árboles perennes, tiene para hacer miel, frutas, un poco de todo. También tiene un cobertizo donde hay un montón de herramientas. Y lo más guay de este juego es que iréis haciendo muchos combos de esto de que vas marcando con una cosa, voy marcando otra, para conseguir muchos puntos. Es un juego diseñado por Ben Pinchback y Matt Riddle e ilustrado por Marlies Barents y Beth Sobel. Se puede jugar de 1 a 4 personas a partir de los 14 años de edad y con una duración aproximada de unos 45 minutos. Bueno, pues vamos a ver los componentes que nos trae este Three Sisters, que como veis es todo muy bonito, componentes de muy buena calidad. De hecho, he de decir que normalmente los roll and write, a mí particularmente, me parece que suele ser un género que no cuidan mucho el detalle en cuanto a ilustraciones y arte, y este en cuestión es que es súper bonito todo, o sea, está muy detallado las hojas donde vamos a hacer las anotaciones, bueno, todo súper bonito. ¿Qué nos trae? Bueno, nos trae 2 blocks con un montón de hojas para cada... Son 2 blocks diferentes porque son 2 hojas diferentes para jugar. Normalmente los roll and write es una hoja solo, pero aquí son 2 porque es un roll and write sesudo. Luego tenemos los dados, que son dados chulérrimos naranjas, que además así con un efecto nacarado. Y tiene, en vez de un 1, tiene una calabaza super cookie, que no sé si lo estáis viendo, pero mola un montón. Luego, hablando de calabazas, tenemos los tokens, los marcadores. Tenemos por un lado el marcador de calabaza, que es para marcar el jugador o jugadora inicial de cada ronda. Tenemos el marcador este azul, que es para marcar las rondas, que lo vamos a poner por aquí. Luego tenemos para la expansión clima, que es este tablerico de aquí, súper chulo, así plegable. Tenemos el marcador de clima, que es una nube, que es nubarrón gris. Y después tenemos 2 tokens que lo podéis usar para el rondel del juego, que tenéis principalmente la granjera Eva, el token de granjera Eva, que es este negro por aquí, o si lo queréis lo podéis sustituir por este token de tractor verde. En este caso sería tengo un tractor verde. Queda un poco rara la canción, pero bueno, lo podéis usar también. Y luego está el tablero principal, que tiene el lado para todo, para jugar con más personas, y tiene el lado para jugar en modo solitario, que básicamente es muy parecido al tema del rondel, pero va especificado, ¿vale? Hay cosas más especificadas para el tema del modo solitario. Y esto es todo lo que nos trae este Three Sisters. Vamos a ver ahora cómo preparar una partida de este Three Sisters. Ahora mismo lo he preparado, se supone que es para 2 personas, pero solo tengo componentes en cuanto a las hojas para una, ¿vale? Para que sobre todo entre en cámara y que lo veáis lo más cercano posible, porque como veis cada hoja tiene muchas cosas. Lo primero que vais a hacer es colocar el tablero, ¿vale? El tablero central en el centro central, pues en el centro de la mesa, claro, por eso se llama central, si no sería un tablero a la izquierda. Luego vais a colocar el marcador de ronda encima del número 1, aquí donde pone cobertizo. Ahora colocaremos el peón de granjera Eva en la casilla del rondel que pone colmenar o fruta y que tiene una chincheta amarilla, tal que aquí. Luego lo que le vamos a entregar a cada persona son 2 hojas, una de cada bloque, ¿vale? 2 diferentes, donde yo no te pone exactamente cuál a la izquierda y cuál a la derecha. A mí me gusta tener la zona del jardín a la izquierda y la zona del cobertizo, colmenar, a la derecha, pero bueno, cada persona a su gusto. Y entregarle también un lápiz o un bolígrafo que no viene dentro del juego para que vaya marcando las cosas. En función del número de personas que vayáis a jugar, tenéis que formar una reserva de dados. Si vais a jugar 2 personas, 4 dados, que es lo que tengo aquí. Si vais a jugar 3 personas, 5 dados. Y si jugáis 4 personas, 6 dados. Empezará la partida quien haya hecho recientemente cualquier cosa relacionada con jardinería, que puede ser incluso regar las plantas, o si lo preferís, pues de manera aleatoria. Esa persona tendrá que coger el token o marcador de jugador o jugador inicial, que es esta calabaza tan chula, y ya podéis empezar la partida. El objetivo en Three Sisters, como en todos los juegos, es puntuar más que nadie, evidentemente, para ganar la partida, y la manera de hacerlo es ir seleccionando un dado en cada ronda de los que va a haber aquí en el rondel, ¿vale? Los dados se van a ir colocando en las diferentes casillas y vais a hacer 2 tipos de acciones. Vais a hacer la acción del jardín, que tendrá que ver con el número que salga en el dado, con el valor del dado que hayáis elegido, y realizaréis también una acción de rondel que será en función de la casilla donde estaba el dado que habéis tomado. Una partida de Three Sisters consta de 8 rondas y cada ronda está dividida en 3 fases. La primera es la fase de planificación, la segunda es la fase de jardinería y la tercera es la fase de evento. En la fase de planificación, la persona que tenga el marcador de calabaza lo que hará será lanzar todos los dados de la reserva. En este caso, pues como son 4 para 2 personas, pues los lanza todos.
¿vale? Y lo siguiente que hace es agruparlos por valores. En este caso tenemos uno de valor 1, que es la calabaza, otro de valor 2 y tenemos dos de valor 6. Estos dos los vamos a dejar agrupados. Ahora colocaremos cada grupo de dados en el rondel, empezando por el número más bajo. Y el primer dado, es decir, el más bajo, se coloca en la casilla donde esté la granjera Eva, que como os he dicho en la preparación, empieza donde está la chincheta amarilla. Es decir, que el grupo de dados más bajo, que es el dado del valor 1, lo colocaré aquí. El siguiente en sentido horario del siguiente valor ascendente, que sería el 2 en esta casilla que es de plantar o regar. Y el último grupo de dados, que es el de los 6, los colocaré aquí en el cobertizo. Ahora lo que tenemos que hacer es avanzar el peón de granjera Eva en sentido horario al siguiente espacio vacío del rondel, es decir, el espacio inmediatamente posterior a donde está el grupo de dados más grande, que es este de los 6. Pues el siguiente espacio es este que pone un compost y 4 mercancías, colocaremos aquí a la granjera Eva. Ahora, empezando por la persona que tenga el marcador de calabaza, esa persona elegirá uno de los dados que hay disponibles para llevárselo a su zona, o sea, lo elegirá, y va a realizar con él dos tipos de acciones, la acción de jardín y la acción de rondel. Y se puede hacer en cualquier orden, ¿vale? Puedes empezar con la acción de jardín o empezar con la acción de rondel y después pasas a la acción de jardín. Después de la persona que tenga el marcador de calabaza, pues en sentido horario se irán eligiendo los dados hasta que todo el mundo haya elegido su dado. Cuando todo el mundo haya elegido su propio dado y haya hecho las acciones correspondientes, todo el mundo lo que hará será, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo elijo el 1, ¿vale? Y la otra persona elige, por ejemplo, uno de los 6. Cuando ya hayamos hecho nuestras acciones correspondientes, simultáneamente, ambos los dos, lo que vamos a hacer son las acciones correspondientes al dado menor, es decir, del valor más bajo que haya quedado en el tablero, en este caso el 2. Y haremos pues la acción de jardín y la acción de rondel correspondiente, que en este caso sería plantar y regar, pues lo haríamos de manera simultánea. Y de nuevo, el orden en el que haces la acción de jardín o la acción de rondel puede ser el orden que quieras. Puedes empezar por la acción de jardín o puedes empezar por la acción de rondel. Vamos a ver cómo funcionan las acciones de jardín. El valor del dado que hayas escogido es lo que te va a indicar la zona de tu jardín. Como veis, el jardín está dividido en 6 zonas numeradas del 1 al 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y te va a decir en qué zona vas a hacer tu acción de jardín. Por ejemplo, si yo tomo el dado 2, ¿vale? Pues haré la acción de jardín en la zona 2, que es aquí. Y dentro de la acción de jardín tienes dos posibilidades. Puedes o plantar o regar. Si eliges plantar, lo que puedes hacer es plantar hasta 2 cultivos de la zona correspondiente. Plantar significa marcar la casilla inferior, ¿vale?, de cualquiera de las columnas que haya. Ojo, tenemos 3 tipos de columnas, esto es importante. Aquí 3 tipos de plantaciones. Tenemos por un lado las calabazas. Las calabazas son las que están en el exterior del jardín, ¿vale? Lo podéis ver aquí, bueno, lo veis evidentemente porque tienen dibujo de calabaza y además está como pegado a lo que es la verja blanca. En este caso, esta calabaza tiene 4 casillas. Tiene estas 3 que son casillas cuadradas y la última que tiene una casilla redonda. Luego tenemos el maíz. El maíz siempre va a tener 4 casillas. El maíz de estas 2 columnas que se ven cerquita, ¿vale? Por aquí, es la columna de la izquierda, la que tiene 4 casillas, que tiene 3 cuadradas y una redonda. Y luego tenemos las judías, que es lo que está pegado al maíz. Y si os fijáis, tienen solamente 2 casillas, una cuadrada y una redonda. Entonces, como os he dicho, podéis plantar hasta 2 cultivos, ¿vale? Empezando por la casilla más abajo porque es literalmente plantarlo, es como poner la semilla. Una excepción que hay con esto. Las casillas de las judías, en este caso, no se pueden plantar hasta que tengamos... Voy a hacer primero una acción de plantar normal, que va a ser, imaginémonos, plantar esta calabaza de aquí, ¿vale? Marco la primera casilla y marco, por ejemplo, este maíz, ¿vale? Eso sería una acción de plantar. Luego tenemos la opción de regar, que os la voy a explicar ahora también. Si yo tuviera, por ejemplo, plantadas estas 3 y ahora elijo la opción de regar, lo que hago es regar toda la zona. Regar es ya columnas que ya estén plantadas, es decir, cultivos que ya estén plantados, que tengan la casilla inferior de la columna, pues marcar la casilla inmediatamente superior. Es decir, que ahora vamos a suponer que yo elijo regar la zona 2. Marcaría la segunda casilla de aquí y la segunda casilla de aquí y la segunda casilla de aquí, ¿vale? No marcaría ninguna más porque estos 3 cultivos de aquí no los tengo todavía, pues eso, cultivados. Y ahora lo que os iba a explicar son las judías. Las judías, que son las que tienen las 2 casillitas, no las puedo plantar hasta que tenga al menos la segunda casilla del maíz. Y esto tiene una explicación temática. El nombre de Three Sisters viene porque es un tipo de cultivo, de plantación, que aúna las calabazas, los maíces y las judías para que entre ellas pues germinen mejor, pues que tengan un hábitat, digamos, más fructífero, aunque no sean frutas. Pero bueno, voy a utilizar la palabra fructífero en este caso. Entonces se ayudan entre ellas. Y en el caso de las judías necesitan que el maíz haya crecido un poco para poder plantarlo. Si ahora volviese a elegir una acción
de jardín con el número 2 y me viniera aquí a plantar, ya podría plantar esta judía de aquí, por ejemplo, y esta judía de aquí, por ejemplo, porque ya tengo plantada la segunda casilla. Esta todavía no podría, porque no tengo el maíz al lado, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues si quiero hacer crecer del todo la judía, pues lo que tengo que hacer es regar. Si ahora volviera a regar, pues marcaría esta y ya la tendría cultivada en la judía, esta de aquí ya estaría cultivada y esta de aquí. ¿Cuándo están cultivadas las plantas del jardín? Cuando he marcado el circulito. Mientras no haya llegado al circulito es como que no está todavía cultivada, ¿vale? Está germinando, está creciendo, pero acordaos que hasta que no tenga el circulito no contará como que está plantada. Tened en cuenta el número de casillas de cada tipo de cultivo, ¿vale? Como os he dicho, las judías siempre son dos casillas, los maíces siempre son 4 casillas, pero las calabazas pueden ser de una casilla sola, por ejemplo, esta de aquí, esto es nada más la plantes, ya la tienes cultivada, y después hay de 2 casillas, por ejemplo, si la encuentro, esta de aquí, hay de 3 casillas y hasta 4 casillas, ¿vale? Teniendo esto en cuenta que hay un poquito de diferencia, sobre todo con el tema de las calabazas. Ahora vamos a ver las acciones de rondel que nos vamos a encontrar en el propio rondel. Voy a empezar con este de aquí, que es donde está el dibujo de la granjera Eva, que es también plantar y regar. Ojo, esto es adicional a tu acción de plantar y regar del propio dado que tomas de allí. Es decir, que yo cojo el dado 2 y además de hacer la acción de jardín que me corresponde por el valor del dado, volvería a ser una acción de plantar o regar, que es como si fuera una acción de jardín extra. También con el número 2, evidentemente. Es decir, que lo hago en total 2 veces. Y lo mismo, ¿vale? Lo que os había dicho. La acción de jardín, acordaos que podéis plantar o regar, decidís cualquiera de las dos, y aquí como hacéis 2 veces lo mismo, podéis, por ejemplo, empezar plantando y después regar la siguiente, o plantar 2 veces o regar 2 veces, lo que prefiráis. Luego tenemos la acción de cobertizo, que es la que pone aquí cobertizo, que además está muy guay porque tiene un corazoncito encima de la I. La acción de cobertizo implica marcar casillas en nuestro espacio de cobertizo de la hoja, ¿vale? En este caso de la derecha, que van a ser herramientas que nos van a dar puntuación extra para el final de la partida, nos va a dar como acciones de bonificación y maneras de hacer muchos combos. Es muy interesante que tengáis bastantes herramientas del cobertizo para hacer muchos combos y que consigáis muchos más puntos. A la hora de marcar casillas en el cobertizo, en este caso hay que empezar siempre por la izquierda. En el jardín es de abajo a arriba y en el cobertizo será de izquierda a derecha. Y cuando hayamos marcado la última casilla de la derecha de cada herramienta, habremos conseguido la herramienta y ya nos empezará a dar los beneficios correspondientes. Ahora tenemos la casilla de un compost y 4 mercancías. El compost lo marcaremos aquí en la hoja de la derecha donde pone compost, que de hecho empezamos con 1. Y la manera de marcar esto es con un puntito, ¿vale? Ponemos un puntito, como está aquí el primero, en la casilla cuando vayamos consiguiéndolos, y cuando queramos usar el compost, lo que haremos será tacharlo con una X para indicar que lo hemos gastado. Las mercancías será marcar 4 mercancías de la zona de mercancías, empezando por la fila de más arriba y a la izquierda de todo. Es decir, empezaremos por esta, pues cuando voy marcando, pues me marco. Por ejemplo, si escojo esta opción y me marca 4 mercancías, pues sería 1, 2, 3 y 4. Cuando haya terminado la fila hasta aquí, pasaré a la siguiente fila y así sucesivamente. Son las dos cosas, ¿vale? Por eso pone I, es un compost y 4 mercancías para marcar. Luego tenemos la acción de colmenar o fruta. Aquí sí que tenemos que elegir o ir al colmenar o ir a la fruta. Pues el colmenar es la zona pues, donde tratamos la miel, cultivamos miel y demás. Y vamos a empezar por la columna de abajo, marcaremos de abajo a arriba, vamos marcando, y una vez hemos llegado a la última de la primera columna, se bifurca en 3 columnas y podemos elegir la que queramos. Y de hecho podemos combinarlas. Puedo, después de marcar todas estas, puedo marcar 1 o 2 de aquí, luego marcar una de aquí, luego marcar otra de aquí, ¿vale? En el orden que yo prefiera. No es estricto una de estas 3 columnas, puedes marcar las que quieras, pero siempre siguiendo en el orden de abajo a arriba. Y luego tenemos la fruta. La fruta también se marca de izquierda a derecha, igual que el cobertizo, y lo que nos va a dar pues son puntos de victoria, nos va a dar mercancías, nos va a dar opción de regar si elegimos los melocotones, o sea, varias opciones también muy interesantes. Y por último tenemos la acción del mercado. El mercado se ve directamente, es una especie de tabla que está en el tablero principal, y lo que nos va a indicar es, en función de la cantidad de mercancías que tengamos tachadas, nos vamos a ir a una de las filas correspondientes. Por ejemplo, si yo tengo 24 mercancías aquí tachadas, pues me iré a la zona del 20, porque todavía no he llegado al 35, y haré las acciones correspondientes. Esto es muy interesante y de hecho es muy recomendable tener muchas mercancías para poder optar por la fila más baja que nos va a dar mayor beneficio. Ahora llegaremos a la fase de evento, después de haber hecho la fase de jardinería. El evento que nos corresponde es lo que se marca abajo del número de ronda, ¿vale? Donde tengamos el marcador de ronda, pues miramos abajo y nos dirá la acción, el evento en este caso, que hay 3 diferentes. Tenemos el evento de cobertizo,
que básicamente, bueno, esto es simultáneo, ¿vale? Todo el mundo hace este evento a la vez y las tres cosas diferentes que hay son el cobertizo, que es literalmente como hacer una acción de cobertizo, es decir, marcar una casilla de la herramienta que decidamos, lo que os he explicado antes, de izquierda a derecha. Luego tenemos la lluvia, que funciona un poquito diferente. La lluvia consiste en que se riegan todas las zonas de nuestro jardín, empezando por el 1, ¿vale? Primero el 1, luego el 2, así hasta el 6. Y regamos todo lo que tengamos, en este caso, plantado. Y por último tenemos el mercado, que el mercado es igual que la acción de rondel de mercado. Comprobáis la tabla, miráis el número de mercancías y hacéis las acciones correspondientes de la fila que os corresponda. Una vez resuelto el evento, lo que haréis será pasar el marcador de calabaza a la siguiente persona en sentido horario, ¿vale? A la persona de izquierda. Y además avanzaréis el marcador de ronda, en este caso, a la ronda número 2. Si habéis acabado la ronda número 8, pues se pasa al final de la partida. El final de la partida llega tras terminar 8 rondas. Todo el mundo puntuará en función de las diferentes categorías, que lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí en la propia hoja te pone puntuación final. Vais marcando todos los puntos de las diferentes categorías, del jardín, de los árboles perennes, del colmenar, de la fruta y del cobertizo. Apuntáis el total y quien tenga más puntos ganará la partida. Luego os explico cómo funciona el tema de la puntuación. Vamos a explicar ahora con detenimiento cada zona, digamos, donde vais a realizar las acciones, ¿vale? Para que lo tengáis bien claro. Empezando por el mercado. El mercado, como os he dicho, lo podéis visitar de dos maneras, principalmente, o haciendo la acción de mercado o con el evento mercado. Y como os he dicho antes, lo que vais a comprobar es la cantidad de mercancías que tengáis tachadas. Si os fijáis, en las estrellitas os pone el número de mercancías para que no tengáis que contar casilla por casilla, ¿vale? Es bastante práctico esto. Pues lo dicho. Cuento el número de mercancías que tengo y me voy al mercado. Si el ejemplo de antes, yo tengo 24 mercancías, estaría dentro de la fila 20. ¿Por qué? Porque tengo 20 o más, pero no llego a 35, que sería la siguiente categoría, en este caso, la siguiente fila. Y miro lo que voy a hacer. Os las voy a explicar de uno en uno. Si no tengo ninguna mercancía, gano un compost. Un compost es lo que os he explicado antes. Pongo un circulito aquí y me gano un compost. Lo siguiente, que es a partir entre 4 y 19, digamos, de mercancía. Hago una acción perenne y un compost. El compost ya lo he explicado, os explico la acción perenne. La acción perenne básicamente es marcar la casilla inferior vacía, ¿vale? Este también empieza de abajo arriba, pues de uno de los árboles perennes, del que yo quiera. Tengo el tulipán, tengo la hortensia, el lirio, jacinto, azafrán y narciso. Luego os explico lo que hace cada cosa. Pero básicamente sería marcar cualquiera. Si todavía lo tengo vacío, por ejemplo, pues puedo empezar haciendo y marcando este de aquí, ¿vale? Casi todos los árboles perennes te van a dar algún tipo de puntuación o te van a dar alguna acción extra que os los paso a explicar más adelante. Lo siguiente, que es la fila del 20. Tenemos la acción de perenne, que ya os he explicado, marcar una de aquí, y fruta. Pues lo que os he dicho antes de la fruta. Nos venimos a la fruta, tenemos 4 diferentes, manzanas, melocotones, moras y frambuesas, pues marco la primera casilla vacía más a la izquierda. Como ahora lo tengo vacío, pues me voy a marcar, por ejemplo, un melocotón. Luego tenemos la siguiente fila, que sería por 2 acciones de acción perenne, que sería venirme aquí y marcar 2 casillas, y un compost, por lo que os he explicado antes. Esto básicamente es que se repite lo que ya se ha hecho, pero potenciado. Ahora tenemos 2 perennes y un compost. 50, pues tengo 2 perennes y 1 de fruta. Y por último, si tenemos 70 más mercancías, que es porque nos lo habremos montado bastante bien para ganar mercancías, tenemos las 2 acciones perennes y tenemos la estrella. La estrella es una acción bonificada. La acción bonificada os las voy a explicar un poquito más adelante, pero para resumiroslo más o menos, es que podéis marcar en cualquier sitio, ¿vale? Podéis elegir perennes, mercancías, compost, cualquier zona de esta hoja y la zona de árboles perennes. Lo único que no se puede marcar con la acción bonificada es en el jardín, ¿vale? Tener esto muy en cuenta. Ahora os voy a explicar lo que vais a conseguir marcando las casillas del jardín, que ya os he explicado antes cómo se marcan las casillas, pues ahora los beneficios. Básicamente, el maíz y las judías, estas 2 columnas que vemos juntas, nos van a dar puntos de victoria. Todo lo que sea el simbolito de la especie de... ¿Y cómo se llama esto? Como con decoración o algo así de color azul, son puntos de victoria. Todo lo que veáis que tiene ese símbolo son puntos de victoria al final de la partida. Pues, si habéis llegado a cultivar, es decir, si habéis llegado a marcar el circulito del maíz, os llevaréis 3 puntos de victoria al final de la partida. Si habéis llegado a marcar el circulito de las judías, os llevaréis 1 punto de victoria. ¿Qué os van a dar las calabazas? Las calabazas os van a dar, no os dan puntos de victoria, pero os dan mercancías. En el momento en el que marquéis el circulito, si yo, por ejemplo, marco aquí, me gano 3 mercancías, pues me marco las 3 mercancías aquí. Y además, cuando marcamos 2 calabazas que estén adyacentes, en este caso sería esta con esta, veis que están pegadas y que tienen un árbol perenne en medio, en este caso el lirio,
lo que hago es ganar inmediatamente esta acción perenne. Me marco el lirio de aquí y lo que hago es marcar pues, la siguiente casilla vacía del lirio. Esto es una manera también de hacer los combos que os explicaba antes. Pues me acabo 2 calabazas y gracias a eso consigo una acción perenne que es muy interesante. Como recomendación, esto no viene en las reglas, pero esto lo recomiendo yo mucho. Cuando ya hayáis marcado la casilla que os da cosas inmediatas, yo lo que suelo hacer es o rodearlo o tacharlo, algo para indicar que ya lo tenéis. Porque lo que os puede pasar es que veáis esto a posteriori y digáis, uy, no me acuerdo si estas mercancías las he ganado. Yo siempre voy tachando las bonificaciones inmediatas para no despistaros. Porque aquí ya os digo que va a haber momentos que hagáis mucho combo de marcar aquí, marco aquí y os puede pasar que os olvidéis. Pero bueno, tened en cuenta esto para llevar un ritmo mejor de partida. Vamos a ver ahora las acciones perennes, que es básicamente lo que os he explicado antes de los diferentes árboles. Lo dicho, se marcan de abajo arriba y muchas de ellas, o prácticamente todas, os van a dar beneficios. Pueden ser beneficios que os va a durar toda la partida, puede ser un beneficio inmediato. Ahora lo vamos a ver, empezando por el tulipán. El tulipán, la primera casilla cuando la marcáis, que pone fruta, lo que os permite es marcar cualquier casilla no cualquier casilla, una casilla de una de las frutas a vuestra elección, empezando por la izquierda. Por ejemplo, si me quiero marcar la manzana, pues en este caso me marcaría esta. ¿Que hubiera querido marcar melocotones? Pues esta de aquí. O moras, pues esta o esta. ¿Vale? La siguiente casilla nos dice que al cosechar un melocotón, es decir, cada vez que marquemos, esto es importante, las frutas que se cultivan son los que tienen circulitos. Es decir, las manzanas, cuando marco un cuadradito, una casilla cuadrada, no cuenta como cultivar una manzana. Contaría cuando marque el circulito. Y lo mismo con los melocotones. Las moras y las frambuesas son todos circulitos, por lo tanto, ahí sí que tengo la fruta cultivada. Pero acordaos que melocotones y manzanas solo se cuenta como cultivado cuando marque el circulito. Vale, pues esta siguiente acción lo que me dice es que cuando coseche un melocotón, lo que voy es a ganar 2 mercancías. Entonces, si yo esto lo tengo marcado, a partir del momento en el que lo tenga marcado, yo ahora me marco un melocotón, vamos a suponer que esto ya está. Cuando me marco un melocotón del circulito, me voy a ganar 2 mercancías. Pues me apunto esta y esta. O sea, es una manera de hacer combos muy interesante. Lo siguiente que tenemos es un sustitutivo del anterior. Me dice 3 mercancías al cosechar un melocotón. No es que se sumen las 2 de antes y estas 3 y sean 5. No. En vez de ganar 2 mercancías al cosechar un melocotón, cuando tengo este marcado, en vez de 2 son 3. Vale, una acción un poquito más fuerte. Y si llego arriba del todo, ¿vale? Todos los árboles perennes, cuando llego a la casilla de arriba del todo, me van a dar puntuación. Las demás es una puntuación directa, 7 puntos, 12, 10, 6 y 4. Pero esta en concreto, el tulipán, me dice que puntúo 1 punto por cada fruta cosechada, hasta un máximo de 15 puntos, ¿vale? Más de 15 no puedo tener. Entonces, por cada fruta que tenga cosechada, acordaos los circulitos, pues los cuento al final de la partida y me va a dar ese número de puntos. Vamos a ver la hortensia. La hortensia es muy fácil también. Aquí también me va a permitir marcar frutas, pero fruta específica. La primera, una manzana, pues me marco una casilla de la manzana. La siguiente será una mora, pues me vengo a la mora y marco esto. La siguiente una frambuesa, que será esta. Me marco una frambuesa y, ojo, gano 3 de mercancía al momento. Luego os voy a explicar las frutas de todos modos, pero para que veáis un poco cómo funcionan los combos. Luego otra frambuesa, luego luego un melocotón, ¿vale? Y por último 7 puntos de victoria. El lirio. La primera casilla me permite ganar un compost. Pues me lo marco y me gano un compost, que ya lo había hecho antes realmente. Y ahora tengo una acción para el resto de la partida. Esto es como lo de 2 mercancías al cosechar un melocotón o como 3. ¿Qué me dice? Que cuando vaya a hacer la acción de plantar o regar, es decir, la acción de jardín, voy a tener un +/-1 en la zona. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo, por ejemplo, un 1, lo que me va a permitir es sumarle 1 o restarle 1 a esa zona. Y aquí es importante que tengáis en cuenta que el 1 y el 6 están como juntos. Es decir, que si yo he cogido el dado del 1 y tengo esta acción, puedo plantar, en vez de en el 1, podría plantar o en el 6 o en el 2, porque me suma 1. Si quiero, ¿vale? Esto no es obligatorio. Si yo quiero plantar en el 1, pues planto en el 1. Pero teniendo esto marcado, tengo esa opción de modificar en +1 o -1. Y acordaos eso, que el 1 y el 6 están unidos. Si subo 2 casillas más del lirio, esta acción se me vuelve a modificar, es decir, como en el tulipán, me sustituye la acción anterior y ahora puedo hacer hasta +2 o hasta -2. Es decir, con un 1 que coja puede servirme para plantar o regar en el 1, en el 2, en el 3, en el 5 o en el 6. Es decir, que se me abren muchas más posibilidades para poder plantar donde más me interese. Porque lo que os puede pasar a veces es que queráis hacer una acción en concreto del rondel, pero el número del dado no es el que más interesa, porque a lo mejor no os interesa tanto plantar o regar en esa zona. Pues si llegáis aquí es muy, muy interesante.
Y si llegáis arriba de todo, 12 puntos de victoria al final de la partida. Luego tenemos a Jacinto. Jacinto... Es que siempre que veo a Jacinto me acuerdo de Vero y siempre la tengo que cantar. Esto es ganar directamente mercancías. La primera casilla me da 2, directas que marco, la segunda me da otras 2, la cuarta me da otros 2 y luego 10 puntos de victoria. Azafrán, ganar compost. En la primera tengo más 2 compost, luego más 1, luego más 1, luego más 2. Y si llego arriba del todo, 6 puntos de victoria. Y por último tenemos el Narciso, que por cierto mi profe de saxo se llama Narciso. Saludos, si me está viendo, que no me va a estar viendo ni de broma. Esto es ganar acciones de cobertizo. ¿Qué significa esto? Que cuando marco una casilla que tenga cobertizo al lado, me voy al cobertizo y marco la casilla que yo quiera, con las reglas de izquierda a derecha que os he explicado antes de la herramienta que yo quiera. Estas acciones son, por cierto, muy buenas. Y si llego arriba del todo, me da 4 puntos de victoria. Y estas serían todas las opciones que tenemos de los árboles perennes. Vamos a ver ahora el colmenar. Como os he explicado antes, rápidamente, empiezo por la primera columna y luego puedo bifurcarme en el orden que yo prefiera. ¿Qué hacemos en la primera columna? Cuando marco la segunda casilla, donde pone fruta, pues marco una fruta. Igual que las opciones de... Cada vez que veáis algo que pone fruta o algún tipo de fruta en concreto, melocotón o tal, siempre es lo mismo, ¿vale? Tanto en el colmenar como en los árboles perennes, lo que sea. La siguiente casilla que me da algo es esta de aquí, que pone fruta por 2. Pues marco 2 casillas de fruta, que puede ser o en la misma fruta o en frutas diferentes. Y luego tenemos las columnas de cera, miel y columna dividida. La de cera me va a dar mercancías inmediatas y puntos de victoria al final de la partida. La primera casilla me da, pues eso, 2 mercancías y 2 puntos de victoria. Después 4 mercancías y 2 puntos de victoria. Y la de arriba del todo, 4 mercancías y 5 puntos de victoria. La del medio me da directamente puntos de victoria al final de la partida. Pues primero 5, luego otros 5 y al final de todo 8. Y la colmena dividida tiene un poquito más de variedad. La primera me daría 3 puntos de victoria. La siguiente me da la opción de plantar en cualquier zona, ¿vale? Es decir, plantar hasta 2 cultivos en cualquier zona que yo elija en el momento en el que, ojo, no es para siempre, esto es inmediato. Pues en el momento en el que marco esta casilla, planto hasta 2 cultivos donde yo quiera. La tercera casilla es fruta por 3, es decir, 3 casillas de fruta. Y la última es plantar o regar 2 veces. ¿Esto qué significa? Que puedo plantar primero y regar después, plantar 2 veces o regar 2 veces. Y lo mismo, esto es inmediato en el momento en el que lo hago. Ahora vamos a ver las frutas. Ya os las he explicado bastante por el tema de los combos. Recordad que solo están cultivadas las frutas que son de la casilla marcada con un circulito, los cuadrados no cuentan como frutas cultivadas. ¿Qué me dan las manzanas? Puntos de victoria. Cada vez que tengo una manzana cultivada, 3 puntos de... O sea, cada vez no, al final de la partida, por cada manzana cultivada tendré 3 puntos de victoria. Los melocotones, cada vez que marco un circulito me permite regar. ¿Regar qué? Una de las zonas a mi elección. ¿Vale? Esto es importante. Luego tenemos las moras. 2 puntos de victoria por cada mora que haya tachado. 2 puntos al final de la partida. Y luego las frambuesas. Las frambuesas nos va a valer para conseguir mucha mercancía. Muy interesante. Yo voy bastante a frambuesas por norma general porque me interesa tener muchas mercancías por el mercado. Y hay alguna frambuesa que nos da también puntos de victoria al final. La tercera nos daría 1 punto, la sexta nos daría 2 puntos y la última nos daría 3 puntos de victoria. Ahora vamos a ver las diferentes herramientas que nos vamos a encontrar en el cobertizo. Empezando por los frascos de conserva. Los frascos de conserva, cuando he marcado la casilla, además este solo tiene una casilla, o sea, en el momento de marcarla, pues ya obtengo esta herramienta, me dice que cada vez que cosecho una mora, voy a ganar una mercancía. Ojo, esto se activa a partir del momento en el que lo tengo. Es decir, no es retroactivo, no es que de repente tenga varias moras y activo esto y gano ese número de mercancías. No. Es primero tener esto y a partir de ese momento, cada vez que cosecho una mora, me ganaré una mercancía. Esto es importante. Luego tenemos el armario para tartas. Por cierto, aquí os tengo que decir y pedir disculpas, evidentemente, aunque esto ya lo anunciaremos también de manera que lo tengáis claro, que hay una pequeña errata, no es importantísima, pero para que la tengáis en cuenta en el reglamento. En el reglamento pone que ganáis una mercancía al cosechar una manzana y una frambuesa, ¿vale? Realmente lo que está bien son las hojas, o sea, por lo menos lo importante que es aquí, lo que más vais a ver es esto, que es al cosechar un melocotón y una manzana, ¿vale? Así que no tengáis en cuenta lo que pone en el reglamento, fijaos en lo que pone aquí. Pues lo mismo de antes, una vez tengo ya esto completado, es decir, he marcado las 2 casillas, cada vez que coseche un melocotón o una manzana, me gano una mercancía. Luego tenemos la pala. La pala es muy interesante. Cuando lo tengo completado, puedo en cualquier momento, ¿vale?, gastar 3 de compost, es decir, ahora por ejemplo tengo 3, pues me podría tachar estos 3 para realizar una acción bonificada. Lo que os explicaba antes, la acción bonificada es marcar de cualquier sitio menos del jardín. O sea que esto es muy interesante. Es cierto que gastas mucho compost porque son 3 para una acción bonificada, pero las acciones bonificadas son muy, muy interesantes. Bueno, y no os lo he dicho, los frascos de conserva, al final de la partida, si los tenéis, 1 punto de victoria. El armario para tartas, 3 puntos de victoria. Y la pala, 1 punto de victoria. Pasamos a la siguiente fila.
bol de frutas. Esto es para puntuación exclusivamente. Cuando lo tenemos, o sea, si lo tenemos completado al final de la partida, vamos a puntuar en función de las frutas diferentes que tengamos cosechadas, ¿vale? Acordaos, cosechadas son que tengan un circulito tachado. Pues en función del número de frutas diferentes conseguiremos esa cantidad de puntos. ¿Que solo he conseguido una fruta cultivada? Pues 1 punto. ¿Que he conseguido 2 frutas? 4 puntos. ¿Que tengo 3 frutas? 7 puntos. ¿Que tengo las 4 frutas? 10 puntos, que es muy interesante. Luego tenemos el barril de lluvia. Cuando tengamos esto, el barril de lluvia, cada vez que llegue el evento de lluvia, lo que nos va a permitir, después de haber regado las 6 zonas, como os he explicado antes, es regar una zona extra, la que yo quiera, ¿vale? Elijo y riego. Y además, al final de la partida, 2 puntos. Luego tengo la cacerola. La cacerola me da 1 punto por cada 2 cultivos de judías. Es decir, que las judías, que ya de por sí me están dando puntos de victoria, 1 punto de victoria cada cultivo de judías, luego contaré las parejas si tengo la cacerola y por cada pareja de cultivos de judías completado me ganaré 1 punto extra, que siempre está bien. Luego tengo la etiquetadora. La etiquetadora, cuando la he completado, me permite, cuando me vengo al mercado y tengo que hacer acciones de perenne, pues tener una acción extra. Ojo, si tuviera 0 mercancías, también daría, ¿vale? Eso es una acción extra, sí o sí, haya más o no. Pero, por ejemplo, cuando tengo una acción perenne en la segunda y en la tercera fila, pues tendría 2. Y sobre todo, cuando esté en una de las 3 últimas filas, en vez de hacer 2 acciones de perenne, haré 3, que es muy, muy interesante. Al final de la partida, 2 puntos de victoria. Luego tengo la horqueta. Cada vez que realizas una acción perenne de hortensia, es decir, cada vez que os marquéis una casillita de hortensia, lo que vais a ganar también es un compost. Pues yo ahora marco, por ejemplo, esta casilla de aquí por lo que sea, pues me gano también un compost. Otro convito. Convito Corleone. Luego tengo la desbrozadora. No he podido evitarlo. La desbrozadora es puntos de victoria directos. Cuando la he terminado, al final de la partida me da 6 puntos de victoria. Luego tengo la carretilla. Me dice que ganaré una mercancía después de haber realizado una acción de cobertizo. Acción de cobertizo, sea como sea. Sea por el evento, sea porque la he elegido aquí, o sea, también, ojo, porque decido hacer una acción de bonificación en el cobertizo. Es decir, que si yo me gano una acción de bonificación y voy a hacer una acción de cobertizo porque me marco una casilla de una de las herramientas, también me ganaría esa mercancía extra. Al final de la partida, 3 puntos. Luego tengo el abono, que es que realizo una acción perenne en vez de la acción de rondel que me toque correspondiente al dado que tomo. Esto puede ser interesante porque si yo, por ejemplo, quiero mucho este 1, pero en este momento no me interesa hacer colmenar o fruta, pues intercambio la acción colmenar o fruta por una acción de perenne, que es, como os he dicho antes, marcar una casilla de aquí. Esto es el abono. Y nos da un punto extra al final de la partida. El tractor nuevo. Son un montón de casillas para marcar, son 6 casillas para completarlo, pero es cierto que nos da 18 puntos de victoria, que están muy bien. Luego tenemos el kit de tallar calabazas, que esto, al final de la partida, por cada cultivo de calabazas, cultivo nos referimos a que está completo, ¿vale? La columna, pues lo que haya conseguido de la cadena más larga, por ejemplo, si he conseguido esta y esta, es la cadena más larga, pues me dará 1, 2, 3 y 4 puntos. Si lo he hecho todo, pues fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un máximo de 12 puntos que está muy bien. Y por último tenemos el esparcidor de semillas. Esto, después de que lo consigamos, nos permite que cuando vayamos a hacer la acción de plantar, en vez de plantar hasta 2 cultivos, plantemos 3 cultivos. Es decir, que podemos elegir 3 siempre de la misma zona, acordaos. Y estos son básicamente todas las acciones y todos los combos que podéis ganar gracias al cobertizo, que están muy bien. Ahora tengo la zona de las mercancías. La zona de las mercancías, como os he explicado antes, es sobre todo interesante para irme al mercado. Pero además de eso, cada vez que tachéis una estrellita, que es donde están sobre todo los números, bueno, en alguna no tiene números, pero bueno, cada, digamos, 5, la quinta casilla de cada vez tiene una estrellita. Es cuando ganamos una acción bonificada. Recordad que la acción bonificada es marcar en cualquier sitio, menos en el jardín. Ojo, cuando una vez la hayáis marcado, no tenéis por qué gastarla inmediatamente en el momento de marcar esa crucecita, pero sí que tiene que ser durante vuestro turno. Yo lo que suelo hacer es, le pongo la X para saber que está marcada, es decir, que en este turno voy a poder usarla, pero a lo mejor me interesa primero hacer otra cosa durante ese turno y luego cuando la uso, me la rodeo para saber que la he gastado. Y puede ser, si ganáis muchas mercancías, puede ser que, por ejemplo, haya marcado pues 2 estrellas seguidas del medidor de mercancías. Pues hacer las dos acciones bonificadas, como os he dicho, pues en el momento que os venga mejor. Y por último tenemos el medidor de compost, que como os he dicho antes, se marcan con puntitos y cuando lo queráis usar lo tacháis con una X. ¿Para qué sirve el compost? Os sirve para modificar el dado. Es decir, que sería básicamente parecido a las acciones, o sea, las bonificaciones del lirio, de plantar regar.
Yo puedo gastar un compost para, si cojo el 2, por ejemplo, convertirlo en un 3 o en 1, ¿vale? Pero también puedo gastar más de un compost para modificarlo en un número mayor o en un número menor todavía. Yo puedo gastarme 2 compost y convertir el 2 en un 4 o convertir el 2 en un 6. Acordaos que el 1 y el 6 están pegados. Y esto incluso se puede unir a la acción del lirio. Es decir, que si yo tengo la primera de más 1 menos 1, puedo gastar un compost para hacerlo más 2 o menos 2. Esto ya como prefiráis hacerlo. Además, el compost también valía, como os he dicho, para la pala ganar lo de las acciones bonificadas. ¡Ojo! Una vez modificas el dado que has tomado de aquí, te vale para tanto la acción plantar como regar. Y acordaros que si cogéis el dado de la acción de rondel plantar o regar, es decir, que lo vais a hacer 2 veces, el dado tal cual lo hayáis modificado os queda también para la acción de rondel. Es decir, que si yo modifico esto, me gasto un compost y lo convierto en un 1, lo tengo tanto para la acción propia del dado de plantar-regar, es decir, la acción de jardín, como para la acción rondel de plantar-regar, ¿vale? No es un 2 para una cosa y un 1 para otra, no, sería un 1 para todo. Aquí en la hoja de la derecha tenemos una zona que se llama diario. Esto os puede venir muy bien, ¿vale? Para llevar una cuenta a lo mejor de un combo que estáis haciendo, a lo mejor alguna habilidad que se os puede olvidar. Yo lo que suelo hacer mucho es cuando termino alguna herramienta que me va a dar un combo, por ejemplo, esto de que la horqueta, cuando haga una perenne de hortensia, haga un compost. Pues una vez la he tachado, lo que hago es rodearla para acordarme de que la tengo, porque a lo mejor os puede pasar que tengáis muchas herramientas y que podéis hacer muchos combos. Si con eso todavía os podéis liar, veis que os liáis de lo que sea, tenéis toda esta zona del diario para marcaros los combos o para marcaros las acciones bonificadas que habéis ganado. Es decir, tenéis esta zona para marcar lo que necesitéis para no perderos. Ahora vamos a ver la expansión que viene con el juego base, que se llama Expansión Clima, que lo que le va a dar es un poco de variedad a vuestras partidas. Yo siempre recomiendo jugar primero con el base algunas partidas y luego añadirle la expansión. Lo que le va a añadir son efectos que van a suceder en función de las diferentes causas climáticas que vemos aquí y nos va a modificar la partida haciéndola todavía más interesante. Para prepararlo es muy sencillo. Cogéis el tablerito este, que como veis es un tablerito cortito, así alargado, lo desplegáis, lo colocáis encima del tablero. Bueno, en este caso yo me lo he puesto encima de las hojas, pero deberíais de colocarlo aquí encima del tablero. Lo que pasa es que no sé si me va a entrar. Voy a probar. Aquí. Pues lo colocáis encima del tablero principal y le vais a colocar el token este de clima, que es un nubarrón realmente porque está gris, lo colocáis encima del efecto de niebla, que es el que está a la izquierda del todo. ¿Cómo funciona la expansión de clima? Pues tan sencillo como que al final de cada ronda, en función de dónde esté el marcador, pues afectará a todo el mundo, a todas las personas, el efecto climatológico correspondiente. ¿Dónde va a estar el marcador? Pues en el número correspondiente al número del valor más alto que se ha quedado en el tablero después de haber elegido los dados. Es decir, que si han sido de este ejemplo de antes, han sido elegidos el 2 y el 6, por ejemplo, acordaos que el 1 serviría para hacer esa acción común de todo el mundo y en este caso el 6, que es el valor más alto, serviría para mover el marcador de clima. Pues colocaríamos el marcador en el número 6. Y ahora vamos a ver lo que hacen los diferentes efectos del tablero clima. El de la izquierda de todo, como veis aquí, que se llama niebla, no tiene ningún efecto, es decir, que no pasaría nada. El segundo es el de tormenta, que nos dice no se puede usar la acción de regar durante esta ronda, lo que sí no va a afectar al evento lluvia, es decir, si hay lluvia, pues va a llover sí o sí, pero lo que no podéis hacer es regar. Luego tenemos la acción de frío. En frío nos dice que no se puede usar la acción de colmenar durante toda esta ronda. Luego tenemos el efecto nublado, que nos dice que al comienzo de esta ronda realizas una acción perenne. Ojo, esta acción perenne ocurre antes de la fase de planificación. Luego tenemos el efecto cálido, que nos dice que ganas 1 de mercancía al cosechar cualquier fruta durante esta ronda. Y por último tenemos la ventisca. La ventisca nos dice que cuando vayas a plantar uno de esos cultivos, tienes que plantarlo en una zona adyacente a donde estás plantando. Es decir, que si vas a plantar en el número 2, pues tendrás que plantar uno en el número 2 y el otro cultivo tener que plantarlo o en la zona 1 o en la zona 3. Si modificáis el dado usando el composto o lo que sea, 3/4 de lo mismo. Si yo modifico para que sea un 3, pues tendré que plantar uno de esos en el 2 o en el 4, ¿vale? Y si tuvierais el esparcidor de semillas, que es plantar hasta 3 cultivos, pues plantaréis 2 en el número que os corresponda y el otro, pues, adyacentemente. Por último, comentaros que por la parte trasera del reglamento nos vienen algunas aclaraciones muy interesantes, algunas os las he explicado yo. Por ejemplo, que lo de las bonificaciones del iris funcionan de la misma manera que el compost y que las podéis combinar. Luego, que cuando obtengáis varias acciones bonificadas con una sola acción, puedes resolverlas en cualquier orden. Y si lo deseas, que puedes utilizar el diario para llevar un seguimiento de las que no has utilizado. Os explico un poco el funcionamiento de algún tipo de cosechas, que hay algunas que os dan más beneficio si empezáis
con ellas y otras que os cunde más hacia más el final de la partida, mitad o final de la partida. Luego, por último, que el tulipán se puede combinar con el armario para tartas para obtener hasta 4 mercancías cuando cosechas un melocotón. Vaya, que es un tipo de aclaraciones que está muy bien. Y tenéis una referencia rápida, que esto es súper interesante para que no tengáis que volver a leer todo el reglamento, donde os resumen básicamente la fase de planificación, la fase de jardinería, os explica la acción de jardín y la acción de rondel, y luego la fase de evento, ¿vale? Esto está muy guay y me gusta mucho que esté en los reglamentos para que no tengáis que andar consultando siempre dentro de las reglas. Que sepáis además que este juego viene con un modo solitario muy chulo y muy exigente, donde os tenéis que pegar básicamente con la granjera Eva. La granjera Eva es muy competitiva y es muy duro ganarle, así que os intentaremos dar pues algunos tips o algunos consejillos para intentar ganar, que yo no sé tampoco si seré capaz. Pero bueno, ahí estarán y lo podéis ver, subiremos un vídeo a YouTube para que lo veáis. Además, este modo solitario se puede combinar con la expansión clima y es muy interesante. Espero que hayáis aprendido a jugar a este Three Sisters y no os olvidéis de jugar mucho.